y hoy tenemos la conversación, vamos a tener una conversación muy interesante con Pedro Buchalaf. Pedro Buchalaf hasta hace unos meses era subsecretario de Telecomunicaciones, pero tiene un gran currículum, fue parte importante de la sociedad civil y aquí cuando poquita gente hablaba de Internet él estaba muy preocupado de estas instancias, cuando hace años atrás. Y pensándolo ahora, justo cuando se presentarlo, y no es por adulación, creo que es interesante que personas que vengan de la sociedad civil tengan una representación política. O sea, creo que es interesante la carrera política y sin desconocer el quehacer política, sin dejar de ser partidario, todo, que puedan participar de las decisiones. Y creo, Pedro, que creo eso es como lo que nos convoca, lo que me interesaba conversar contigo, eso. Primero, cómo el paso de esta sociedad civil al gobierno y también qué significa hacer políticas públicas y cuál es tu mirada, porque también tú, de esta mirada más de fierro, Claro. más de lo que es la telecomunicaciones, de internet, de fibra óptica, todo, pero también cómo estas políticas públicas impactan a la gente. Y cómo, tú ya me lo has comentado varias veces, y es interesante ahora que lo comentemos, cómo el que aumente, no sé, la penetración de internet, el aumento de low móviles, genera realmente cambio en la sociedad. Entonces, eso, no sé, te quería esa presentación, no sé si me falta algo más decir de tu... Sí, bueno, mira, en primer lugar agradecido por la invitación. Yo creo que es súper bueno estos espacios porque aquí estamos dialogando para par, dos personas que están presentando ideas y yo creo que la gente hoy en día está justamente necesitando esto, propuestas, ideas, entender qué es lo que está pasando y ver cómo está cambiando Chile. Mira, tú bien lo decías, yo estoy militando actualmente en el partido PPD, pero yo hace poco estoy militando. Antes no era militante y participaba más dentro de este concepto de sociedad civil. Mira, hace muchos años, cuando por ejemplo estábamos discutiendo la ley de neutralidad de la red, que es una ley pionera a nivel mundial, donde establece que las empresas de telecomunicaciones no pueden bloquear, restringir el acceso a Internet, donde estábamos garantizando al usuario de Internet como su derecho de acceso al conocimiento. En ese entonces había un 30% de penetración de acceso a Internet, pero nosotros veíamos que el futuro iba a ser la red de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque la gente siente la necesidad de comunicarse, de orientarse, de informarse. Y hoy día, en términos estadísticos, Chile es uno de los que tiene mayor plataforma de redes sociales, mayor penetración de Twitter, de Facebook. Y obviamente todos los que están escuchando, por ejemplo, un podcast como este, está entendiendo que era una lógica distinta. Antes lo leía ahí en el diario o lo veía ahí en la noticia el día anterior en la televisión nacional, pero hoy día la inmediatez hace eso. Entonces, ¿qué creo yo? Que el uso de las tecnologías tiene un elemento igualador, o sea, te iguala a las personas, democratizador porque permite a las personas acceder al conocimiento y también es un tema de democracia. Democracia porque en el fondo tú puedes utilizar esa herramienta, puedes comunicarte, puedes hacer trámites en línea. Y el desafío del Estado, en definitiva, es garantizar que todas las personas, no importando el lugar geográfico en el que se encuentren, tengan las mismas capacidades. Y es por eso que cuando comencé, hace miles de años atrás, en un movimiento que se llamaba Liberación Digital, que éramos algunos pelagatos, incluso nos llamaron así, pelagatos, la élite política nos decían pelagatos, yo era un simple estudiante de Derecho, porque yo estudié, yo soy abogado de profesión. Después de ese movimiento ciudadano que era inorgánico, dije, bueno, formemos algo como más legal y formamos una ONG que se llamaba Meta, que tenía un objetivo que eran políticas públicas en materia de telecomunicaciones. Porque nosotros sabíamos que hoy día la tecnología es una revolución tan grande que aunque tú no quieras insertarte en el Estás mundo, obligado, estás obligado. claro. De hecho, por ejemplo, la otra vez, pues, como subsecretario, me tocó ir a los países de la OCDE, se organizaron un concepto que se llama economía digital, y hoy día la gran discusión que tienen los países más desarrollados es cómo el 40% de las fuentes laborales tradicionales están siendo afectadas por la tecnología y cómo esas personas que son analfabetos digitales se No, tienen que ese es un adaptar. punto muy importante. Creo que cuando tú vas piensas, primero te preguntar cómo ves el gap entre un Mm, país OCDE, entre Francia sí, y nuestra realidad, o nuestra realidad y un país centroamericano. O sea, cómo ves ese puente que nosotros estamos con un punto medio. Y segundo, este cambio, mm, este es un cambio importante social, o sea, un cambio cultural y paradigmático. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Qué va a pasar? A mí me pasa cada vez que ando en metro. Cada vez que compro y recargo esta cosa, la tarjeta VIP en el metro, digo, chuta, este trabajo va a desaparecer. Van a desaparecer trabajos. En la medida cómo la tecnología, primero, hace que se pierdan trabajo y segundo, cómo reconvierte ese trabajo, mm. ese puesto. Sí, mira, justamente tú lo mencionas y yo tengo la experiencia positiva porque tuve la suerte de ser subsecretario de Telecomunicaciones durante más de casi 3 años
donde yo vi la evolución, vi cómo, por ejemplo, estaba en países menos desarrollados, en países centroamericanos, y cómo también podía ver lo que estaba sucediendo en Europa, en Estados Unidos. También estuve en Japón, China y Corea, y donde tú dices, mira, son personas que tienen las mismas condiciones. Somos seres Mm, humanos, tenemos dos claro. brazos, dos piernas, pero sin embargo la calidad de vida que tienen ellos es totalmente distinta a un país centroamericano. Actualmente incluso estoy trabajando como consultor internacional para El Salvador, donde la penetración son 25% de acceso a Internet. Cuando yo asumí el año 2014, en Chile había un 55% de acceso a Internet y hoy día hay un 82%. ¿Qué te demuestra eso? Que a la gente le gusta la tecnología, que hoy día lo adoptan, pero una de las cosas importantes es cómo lo utilizan, cuál es el fin y la herramienta, porque no es un fin la tecnología, sino que es un medio para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es como el eslogan. Y es por eso mismo que cuando hablamos de trabajo, hoy día, por ejemplo, Amazon estaba mostrando el nuevo modelo de negocio de supermercado donde tú no Increíble. tienes ni cajero, no No, tienes guardias, no. no tienes nada, no hay ninguna persona que atienda porque tú tomas el objeto que quieras comprar y lo sacas Mm, y automáticamente el sensor te registra en tu ¿no? celular, en tu O cuenta y imagínate la pagas. competencia, tú con la aplicación de Amazon vas a un libro en una tienda y la puedes fotografiar y ves que en el otro está a mitad que en Sí. Amazon está a mitad de precio, o sea, una competencia que también, que de alguna forma va a afectar el proceso de compra o decisión de la gente. Entonces, ¿cómo hacemos? Y de hecho, eso fue una frase, debo decir, lo que lo escuché del expresidente Piñera. Hay que reconocerlo en los créditos, aunque yo después supe que era de otra persona, pero bueno. Ya, dejémoslo ahí. ¿Cómo entendemos que, por ejemplo, Chile llegó tarde a la revolución industrial, pero Mm, no puede llegar tarde a la revolución digital? Es decir, cómo hoy día el Estado se hace cargo para entender que el uso de las tecnologías sirven para mejorar la calidad de vida y las personas utilizan esas herramientas para mejorar. Es decir, hoy día, por ejemplo, toda esta discusión de Uber y que el ministro mm. haya dicho, pero que la gente prefiere Uber que los taxistas, yo creo que ahí hay un pecado de la autoridad política de no entender que tiene que actuar. Es Pero, decir, no claro, tiene que pero ahí, hacer que la gente actúe, sino mira, que... ahí tú ves cuando con aplicaciones como Uber o como puede ser aplicaciones como Airbnb o todo lo que está, esta nueva economía. Y de esta nueva economía que es lo mismo, la reconversión de que tú puedes cargar, pagar con el celular, puedes pagar el metro eventualmente. Primero, ¿qué pasa con la reconversión? Segundo, ¿qué pasa con los espacios tributarios? ¿Qué pasa con la economía tradicional? ¿Dónde tributa Facebook? ¿Dónde tributa Uber? Sé que tributan otros espacios y sé que la economía para allá, o sea, no, es un carro que nos va a poder evitar conducir. Pero ¿cómo el Estado y cómo tú generas políticas públicas para poder adaptarte a estas necesidades? Mira, ¿Entiendes? ¿Cómo, mira, cómo, por cómo, ejemplo, cómo, cómo amalgama y decir, chuta, obviamente hay taxistas, obviamente hay hoteles que pagan impuestos, permisos de sanitario, pero hay una realidad que está moviéndose tan fuerte sí, que... es que eso es lo que te quería comentar, que al final tú tratas de regular en base a un modelo económico tradicional sectores que son totalmente distintos. Por ejemplo, yo estaba hablando en China, fui y conocí a los encargados de Alibaba y ellos me decían que venden una cantidad de productos hacia Chile y no tienen ninguna oficina en Chile. O sea, mueven una cantidad de millones de dólares de productos, de servicios, pero en definitiva no existe ninguna interrelación física con el país. ¿Y tú crees, perdón, es que a una empresa como Alibaba, pensando que, bueno, nuestra economía es como si fuese el pelo, la cola para Alibaba, o sea, si no vende a Chile no creo que quiebren, Sí. pero ¿cómo No, ellos estarían dispuestos a adaptarse a este elemento de tributación, de mira, responsabilidad, de calidad de ellos, servicio? el mismo fundador de Alibaba dijo que él no está implantando el modelo si él no es que haya cambiado el sistema, sino que los mismos usuarios, los integrantes son los que están cambiando. Entonces, ¿qué haría yo? Haría una política que se está realizando de que las personas utilicen esa plataforma, independiente después de ver el tema de impuestos, pero efectivamente para que si nosotros compramos productos a China, ¿por qué nosotros no ofrecemos también como chilenos Claro. productos hacia China o hacia el resto del mundo? Entonces, pasado, mira, esta es una discusión hacia atrás, cuando yo estaba participando en la sociedad civil, era la modificación de la ley de propiedad intelectual y en ese entonces hubo un acuerdo entre el gobierno de ese entonces y la sociedad de derecho de autor porque querían regular y proteger los legítimos intereses de los autores Claro. en la versión digital, pero nosotros le decíamos, pero entiendan, no pueden cambiar el modelo. Un autor tradicional no puede esperar que la tecnología se adopte a su modelo de negocio. Mm.
ellos se tienen que adaptar al modelo de negocio. Por eso, por ejemplo, cuando en Apple empezaron a vender las canciones de a una y no con vender los CDs completos, donde, por Claro. ejemplo, te podía gustar una canción, pero las otras 9 eran... Long tail, Sí. claro. Entonces, en el fondo, yo creo que hoy día lo que tienen que entender también los políticos, porque en definitiva esto es una relación Obvio. de simetría y de inmediatez y de horizontalidad, es que las personas exigen hoy día otro trato. Por eso cuando los políticos tradicionales yo les digo, oiga, entiendan, Chile está distinto, las demandas son Mm. distintas, las formas de expresar son ¿Y cómo el recibimiento especialmente en la distintas. clase política, el establishment? Mira, cuando yo estuve en el gobierno, obviamente la parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es un organismo técnico, sí tuve que implantar el concepto de políticas públicas que excedía al ámbito de Subtel para darle una orientación más global. Por eso, por ejemplo, la Subtel nosotros le denominábamos con un eslogan telecomunicaciones con sentido ciudadano. Mm. Por eso cuando yo trabajaba con las empresas, que yo les decía, hay que tener un trabajo público-privado real, es decir, Mm. donde obviamente los privados son los... En Chile el 100% de los servicios de telecomunicaciones son privadas. No existe un órgano estatal como en otros países de Latinoamérica. Pero yo decía, yo no quiero un proveedor de acceso a Internet estatal. Lo que yo quiero es que las empresas ganen lo que tengan que ganar, pero también entiendan que están trabajando en un país y por tanto tienen que mejorar el ecosistema del ¿Y ciudadano. ese ecosistema, saquemos la situación geográfica, que Sí, ya es podríamos hablar 4 horas de lo raro que es ser un país que la característica geográfica de Chile poder sí. tener redes de telecomunicaciones, desde la fibra óptica, antena celular o televisión digital, lo que sea. Pero ¿cómo transfieres eso? ¿Cómo tú tienes cómo uno te llega la visión de decir, chuta, llegan las telco, llega un operador o lo Mira, que sea, y sumando, sí, pasa a una política pública? mira, sumando intereses, porque por ejemplo nosotros veíamos, en el mercado de telecomunicaciones las empresas van a instalar su infraestructura y tecnología en sectores que son rentables y van a llegar hasta donde le interesa, Claro. pero el Estado tiene que hacer que llegue hasta el extremo, es decir, a personas que a lo mejor no tienen la O capacidad donde viven económica. 4 personas, Sí. gato, gato. Entonces, ¿cómo lo haces? Trabajando público-privado, donde tú le dices a la empresa, mira, está bien, tú tienes tu interés, pero también el Estado tiene su interés. Y es por eso que, por ejemplo, hubo una licitación de una banda 700, que déjame comentarte, surgió el concurso en la época de Piñera, pero nosotros podíamos haberlo parado y Mm. haberlo comenzado de cero, pero tomamos la decisión de continuar porque habían cosas muy positivas, como por ejemplo las contraprestaciones. ¿Qué significa eso? Que Es tú como, le... perdón, eso es como cuando compré me acuerdo cuando Chile compraba los F-16, Sí, tenían que hacer fábrica, una cosa como sí. Entonces royalties, unas acá cosas. nosotros le decíamos a la empresa, te vamos a entregar un espectro para que tú lucres en las zonas más pudientes, vaya a vender aquí en Las Condes, en Te vaya a Viña, llenar etcétera. de... Pero nosotros queremos que también instales tu infraestructura y servicios en localidades tan pequeñas que de otra forma no lo hubiera hecho y es como una obligación. Entonces te dice, yo te entrego un bien nacional de uso público como el espectro, pero tú llegas a sectores que antes no llegabas. Entonces, por ejemplo, me tocó una localidad que se llama Belén, que está en Putre, a 3.500 Chuta. metros sobre el nivel del mar, entre la frontera de Perú y Bolivia, y donde, por ejemplo, hay una escuela con 5 alumnos. Entonces tú llegaron la conectividad y para ellos era como, a mí me dijeron, es como cuando llegó la luz, Ujú. porque en Qué bueno. definitiva ellos tenían que caminar 30 kilómetros para la zona más cercana de señal de celular. Entonces, en caso de emergencia, en caso de educación, en caso de, por ejemplo, de venta turístico de su pueblo, que es Mm. muy bonito, no tenían las competencias y ahora están en igualdad de condiciones. Y eso fue gracias a que el Estado impuso esta obligación, pero también entregó en concesión a los privados y los privados invirtieron e hicieron las instalaciones. Entonces, ese trabajo tiene sentido y es por eso que a las personas que están allá en Belén le dan lo mismo si era una empresa A, B o C. Claro. Lo que le interesaba es que Es llegara tener el el acceso servicio. a la tecnología. Y por lo mismo yo creo que lo que te da ese valor de la tecnología es que, por ejemplo, ahora me decían las personas, mira, yo voy a saber a cuánto voy a vender los tomates en la feria de Arica. O sea, su preocupación era, Aumenta un comercio sí, justo, porque antes no sabía los valores y cuando llegaban le daban otros valores, entonces hoy pasaba por intermediario en y... cambio, ahora ya sabían directamente eso, pueden saber el tema del clima, saber, por ejemplo, si es que existía algún problema en la ruta con anticipación. Entonces, en definitiva, esos 5 niños que nunca habían hablado con otro compañero Mm. distinto entre ellos, hoy día tienen la posibilidad de hablar con cualquiera. Pero
y cuando nosotros fuimos a inaugurarlo, imagínate, como subsecretario era la primera autoridad casi nacional Que fue a verlo. que había a verlo. Entonces Claro. para ellos era toda una eh, no sé, impresión, pero uno dice, bueno, ese es el rol que tiene que hacer la autoridad, Claro, y que trabajar en terreno, no estar en imagínate una Santiago, cosa que es tan etérea como el espectro radioeléctrico. radioeléctrico, es que estás haciendo soberanía también. O sea, Sí, estás pues, ejerciendo una soberanía en un terreno mira, en aislado. el altiplano chileno, Mm, donde ellos escuchan radio bolivianas, mm, donde ven televisión boliviana, porque en wow, definitiva no llega mucha televisión nacional, o sea, no. llega solo un canal y le llega muy mal. Entonces tú dices, lo estás integrando, por eso yo digo que es democrático, porque en definitiva son chilenos tal como uno. Por eso cuando hay este tema también del tema del conflicto mapuche, yo estuve en muchas localidades mapuche, por ejemplo Lonquimay, una de las comunas más pobres Y que está de Chile. allende los Andes. Es una cosa muy rara pasar ese túnel. Sí, de las Sí, raíces, tú cruzas las que está como hacia raíces. Argentina, como Sí. si fuera Punta Arenas. Entonces tú dices, ¿cómo los mapuches, en vez de regalarle tierra y en vez de exigirle, no sé, que le den de inmediato un sentido económico, cómo les das herramientas para que ellos puedan también utilizarlo, pero de igualdad? Entonces, por eso yo creo mucho, por eso me agradó mucho la subsecretaría, este cambio. Y yo creo que tiene que estar en la discusión política de cualquier candidato o de cualquier candidato a la presidencia regional, ya llámese O el presidente, Parlamento. senador o diputado, pero si hoy día tenemos la misma clase política que está pensando en pactos simplemente o está pensando en cómo resolver la inmediatez y no está Mm. pensando en el futuro, es porque estamos Bueno, muy al ese es un debe. problema que yo creo que, bueno, suma un poquito de esta conversación, pero es bien complejo. Nuestro sistema político, también la representatividad, estos 4 años sin reelección, es bien complejo porque te deja como medio Sí, trapicado. Y también nuestra república, que es bastante desarrollada con respecto a otros países, pero estamos tan lejos, pero igual tenemos estos vicios un poco de la corona. O sea, sí, cambia un gobierno y cambian el gran porcentaje de los funcionarios. sí. Y las políticas públicas quedan relativamente entrampadas. Sí, mira, y por eso yo creo que al menos en la Subtel, y eso lo puedo decir con claridad, había una visión de mediano y largo plazo. Por eso yo creo que el anterior subsecretario le dio continuidad a lo anterior, es decir, no es que comienza a reinventar la rueda de cero, sino que le das continuidad a un piso y sobre ese piso aumenta. Por eso hoy día Chile es el país mejor conectado de Latinoamérica. Pero si tú comparas realidades como Bolivia, realidades como Centroamérica, Mm. están muy distantes y lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad ya que existe esta masificación, donde hoy día en Chile vamos a llegar casi al 98% de los lugares con habitantes van a tener servicio de telecomunicaciones, que sea un servicio como el agua o como la luz, tiene que ser, y donde en definitiva esto sea una herramienta de, como te vuelvo a repetir, el objetivo es que sea mejorar la calidad de las personas, no que haya más empresas o que ganen más, sino que en el fondo un trato igualitario para todas las personas. Oye, Pedro, y en este panorama, ¿cómo es, cómo es gobernar hoy? ¿Cómo es ser autoridad hoy? O Mm. sea, ¿cómo es la recepción de la gente? ¿Cómo te relacionas? O sea, vivimos en un clima que también escapa un poco a esta discusión de un poquito de infraestructura, pero es política al fondo. O sea, al fin y al cabo es Sí. política, no es más ni menos que política. ¿Cómo ves la desconfianza? La desconfianza frente a la autoridad, la desconfianza entre los mismos ciudadanos, la desconfianza con la empresa privada. Sí. O sea, obviamente, no sé, pues la empresa privada, te mostraba hace un rato este carro que decía, la lucra. Yo decía, ¿cuál es el problema? La empresa privada tiene que lucrar, el Estado tiene que cumplir ese rol, los privados tienen que, o sea, tenemos una desconfianza. También somos personajes, gracias a esta tecnología, ubicuos. Sí. ¿Cómo ves tú el rol del gobernante hoy día? O sea, ¿y qué te impela esa otra pregunta? ¿Qué te Sí. impela a querer ser gobernante? Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el espacio que ocupa el gobernante a tu juicio hoy día? Sí, mira, yo creo que hay que entender de que hay personas que si se dedican al ámbito público, entender que les gusta el ámbito público y su finalidad son los ciudadanos. Porque si tú te dedicas al ámbito privado, tu utilidad, o sea, tu finalidad son las utilidades de la empresa. Mm, Entonces, tienes que unir esto y si tú te dedicas a gobernar, tienes que entender que hoy día la ciudadanía son las personas que se empoderan y que van a exigir que hoy día cada vez más el rol del Estado se ve fortalecido. O sea, cuando hubo toda esta política de libre comercio, mm. donde hubo aperturas completas, se dejó un poco de lado al rol del Estado. Y hoy día estamos viendo como, por ejemplo, estaba escuchando la discusión
de estos dos privados, entre la mina, esta gran minería, Mm, esta empresa con los cuando- mineros, sí. y ellos decían, mira, este es un conflicto de huelga no con un privado, sino que también el Estado tiene que intervenir porque tiene que ver que aquí estamos hablando de un sector económico, productivo, etcétera. Estratégico para el Estado. Entonces, ¿cómo es gobernar? Primero, entender que no puede estar detrás de una oficina. O sea, mucha gente ni siquiera salía a regiones y yo le decía, bueno, visiten a la gente, escuchen, vean cuál es su reacción y que sientan las personas que los beneficios le están llegando, porque muchas veces esto era muy, es como decir, entregamos la banda 700 a la empresa. Claro, Y tú ¿y decís, qué me importa a mí? sí, ¿en qué me ¿De beneficia? qué me sirve? En cambio, cuando tú dices, mira, lo que pasa es que vas a navegar en Internet mucho más rápido, o porque en el fondo vas a poder conectarte a mejores servicios, o por ejemplo, hoy día se va a aplicar esto de lo Internet de las cosas, es decir, con sensores, o vas a poder pagar, como tú dices, la VIP de forma no tan solo en el metro, sino que también lo puedes pagar como en Valparaíso, en los vehículos de transporte público, en Mm, el metro Valparaíso, en los cerros, subiendo el ascensor. Entonces tú dices, bueno, eso no es magia, eso es un trabajo. Pero entonces, gobernar significa entender que la gente hoy día exige ser escuchada y respondida. O sea, muchas veces, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, que es personal, @wichalaf, mucha gente se comunicaba y me decía, oye, se cortó el servicio de internet y exijo una explicación ahora. Sí, bueno, también es otro Sí, problema grave. Cuando yo trabajé con un presidente, cuando te hablan 200.000 personas, ¿cómo tú le puedes dar respuesta? O sí, sea, también como este ciudadano que hoy día, que me parece perfecto, que exige respuestas como si fuese una empresa privada, como si fuese, o sea, te exige una respuesta, sí. está empoderado y tienen la tecnología para hacerlo. Es chuta, ¿cómo le respondo a estos 20 gallos que me están dando al mismo Por eso, tiempo? entonces hay que analizar también qué tipo de solicitudes buscan. Si es individual, si dicen, por ejemplo, oye, no llegó la empresa a darme internet en mi casa porque no fueron los técnicos, Es cosa de la empresa, sí, por eso es una hable cosa con... muy puntual y distinto a que te diga, mira, en el sector tanto no llega conectividad o hay un problema. Entonces, yo creo que es una buena herramienta para testear, para saber la sensación, porque al final uno que empieza a usar las redes sociales, empieza a tantear y a saber después si esto es un troll, es decir, un gallo que está Sí. solo molestando, si es algo legítimo y por tanto que tiene que tener su preocupación, o por ejemplo decir, hoy día, y se ha avanzado mucho, imagínate el año 2010, cuando fue el terremoto del Mm, 2010, los sistemas de comunicaciones se cayó colapsaron, todo. no hubo, los sistemas de emergencia no funcionaron, no llegó el fax, ¿cachai? Mm. O sea, a ese nivel, en cambio hoy día, a nosotros 2010 nos... todavía existía fax, yo pensé que se había jubilado como el 2005. Y imagínate que ahora, cuando yo estuve a cargo de la Subtel, nos tocó un terremoto en Iquique, que Mm, fue un 7,8, nos tocó también un 8,2 en Coquimbo, nos tocó chuta, los aluviones, nos sí. tocó el incendio de Chuta, Valparaíso la gestión de de emergencias complejas. emergencia, pero donde si tú verificas, las redes de telecomunicaciones se mantuvieron estables. ¿Y por qué fue eso? Fue porque durante la administración anterior sacaron leyes que obligaban a la empresa a tener infraestructura crítica de telecomunicaciones y porque nosotros fiscalizamos lo suficiente para que eso se mantuviera. Entonces, por eso yo digo que al final lo que haces tú es sobre la base anterior avanzar y lo que buscan las personas es que si hay un cambio de gobernadores, o sea, de Mm, personas que gobiernan y que cambian de ministro, pero en el fondo que no pierdan el foco y el foco es los ciudadanos, no es ah, enriquecerse. Por eso es tan crítico cuando de repente establecen algunos cargos específicos y designan a personas a dedo que no tengan competencia mm. o porque en el fondo son amigos de uno o de otro y al final tú dices, ¿para qué la política entonces? ¿Esto es para enriquecerse uno o es para en el fondo trabajar por las personas? Sí, es complicado ese espacio como también y los niveles de servicio, los niveles como esto de pulcritud que se le exige al gobernante Mm. también, como creo yo que esa pulcritud que se le exige que casi fuesen metahumanos, así como es distinta a la que se autoexige la gente, es como que la gente puede estar de su casa tomando una cerveza exigiendo que el que gobierna no tome cerveza. Sí, O mire, sea, está muy abierto, es como que no sé, no, y por eso yo creo que la crisis actual de los partidos políticos se da por eso, porque están establecidos bajo una base antigua y Mm, de lógica de que, por ejemplo, mira, hay partidos que nacieron después de la dictadura y fue por un tema emocional, porque las claro. personas querían un partido político que los representara, pero hoy día la gente está votando por personas, no por Mm, partidos. Incluso
me llamó la atención que en las últimas elecciones ya ni siquiera los logos de los partidos estaban Están más presentes, escondiditos. no estaban presentes en Sí. esto porque al final incluso arrancaban de la lógica de los partidos. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir esto? Que hoy día la crisis de los partidos tradicionales, por eso están surgiendo todos estos movimientos, Mm. movimientos ciudadanos. Por eso para mí es muy natural que la sociedad civil se organice. Pero si uno dice que tiene que salir de la sociedad civil organizaciones que defiendan sus derechos, es porque a lo mejor el Estado no está cumpliendo cielmente su rol. Claro, pero ahí pasan dos cosas. Primero, es que los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, son partes propias de nuestra democracia liberal. Mm. O sea, vamos a votar cada X años o ciertas cosas. Instrumento que o lo estamos viendo está un poquito en crisis. Sí, o por ejemplo llamados, decían, nosotros como, por ejemplo en caso de del taxista contra el ministro, decían, nosotros los taxistas les vamos a cobrar en la próxima elección. No sé, yo no creo que esa persona represente a todos los taxistas y Claro, por tanto no es que en el fondo es es él como y sus o como cinco la amigos. NEF, sí, Claro. como la NEF va a decir, no, como en este caso funcionarios Pero públicos, tú también lo mismo, ahora tú veías mm, cifras de la CUP, de la NEF, que era el sí, 2,9 de los trabajadores. por eso, porque Y yo creo que al final tú formas parte de un movimiento, ya sea la NEF o de los taxistas, pero en el fondo tú tienes tus propios intereses, tu propia que convicción. son legítimos. Y al final tú dices, mira, yo creo que no están cumpliendo su rol y por tanto, si uno ve, por ejemplo, las instituciones más reconocidas o más prestigiosas, la mayoría la tiene o Carabineros, Bomberos, la radio, Ah, y en último lugar, los partidos políticos y el Parlamento. Entonces tú ah. dices, ¿por qué tiene un 10% de aprobación el Parlamento siendo que son el órgano de excelencia de representación popular? Claro, que todo una pirámide que elegimos a los mejores para que Sí. nos representen. Entonces yo creo que es porque justamente esos que están presentes hoy día, que de repente dan declaraciones eh, bastante complejas. O sea, el otro día estábamos escuchando a la vocera de Chile Vamos dando unas declaraciones de la... Vocera circunstancial. Por eso, y después ella lo dice, no, es que una declaración mía, pero es que representa a un movimiento. Entonces, la gente al final dice, a ver, espérate, ¿lo estaba hablando a título personal o está...? Entonces Sí. después le exigen responsabilidades. Y todo No hables, y el colectivo se ha afectado. sí, pues, Pero también sabes que yo creo que hay un problema que es mayor. O sea, no un problema, pero un síntoma. O sea, esto como. Sí, un síntoma. Es atomización de la sociedad civil. Me acuerdo cuando estaba la moneda. Esas protestas gigantes que habían, que esta fue por alguna cosa ecológica, fue hidrocen, algo. Me acuerdo que salí de la moneda tarde ese día y había rayados de movimientos homosexuales, anarquía, movimientos de minoría étnica, gente que le gustaba la U, gente que le gustaba el Colo Colo. O sea, había una atomización tal en los rayados, estoy exagerando un poquito el ejemplo, pero tú veías toda la Alameda, había gente, llegaba gente con familia, batucada, encapuchado, rojos, verde, amarillo, que también puedes caer en una burbuja, esta como dice, cámara de eco. sí. O sea que los veganos hablan con los veganos, los que les interesa el asunto de indígena hablan con los que son de indígenas, lo que les interesa la mejor calidad de la cerveza, estoy ridiculizando, pero Sí. ¿cómo esta sociedad civil que está tan atomizada en algún momento va a tener que conversar? Y que de alguna forma cada vez se separa más porque la gente entiende, se representa en su grupo, que Sí. le ayuda a Facebook, o sea, los 5 amigos que les gusta la ecología del Mira, barrio tanto. ¿Cómo después toca y le decimos, por favor, vaya a votar? ese O exíjale mira, a su autoridad que haga las cosas como tenga que ser. mira, yo creo que ese es el problema también y por eso yo creo en la necesidad de los partidos políticos, porque tienen Mm. que aglomerar ideas y propuestas. Por eso, por ejemplo, yo me acuerdo un meme. Salía un hombre contando un chiste, entonces decía, estaba un chileno, un argentino, y alguien le gritaba, racista. Ya. Entonces después decía, habían dos mujeres, atentado contra las mujeres. Después, habían dos hombres, machistas. No puede decir nada. Entonces le llegó y dijo, sale. Entonces yo creo que hoy día efectivamente estos temas son transversales, porque por ejemplo no son 100% ecologistas, pero hay personas que les gusta el tema del medio ambiente y van a apoyar esa idea. O muchos que no son mapuches, pero apoyan la causa Mm. mapuche. Otros que una gran cantidad son animalistas, pero en definitiva no son animalistas activos, pero en Claro. definitiva cuando se produce un efecto, una situación contra animales, Pero defienden. se activan, pero el día siguiente no van a hacer grupo de presión y no van a terminar haciendo este lobby Sí. tradicional. O sea, Entonces, no es el que te va a decir, oye, Pedro, sabes que queremos red específica para tal comunidad, sino que el lobby, que me Sí. parece muy lícito, sigue siendo propio de los think tanks, de Sí. grupos de detención. ¿Entiendes cómo ese es el problema. se abre una brecha que Mira, después dicen, pucha, yo te conozco, sé que te recibía ya a todo el mundo que te hablaba, pero
estoy inventando, pero capaz no, esta gente no llegaba a preguntarte, tocarte la puerta, Sí. ¿entiendes? Por eso yo creo que hoy día pasa eso, y pasa que hay muchas organizaciones de sociedad civil o pensamiento de sociedad civil que de repente abren en forma muy genérica, pero no concreta para poder lograr su objetivo. Es decir, no están profesionalizadas el Mm, lobby ciudadano en estos mm, temas. Por eso yo cuando trabajaba como ONG chiquitita, éramos 6 personas, la ONG Meta, pero éramos abogados, éramos personas que teníamos competencia y dedicábamos tiempo, horas, nadie nos financiaba, mm, pero íbamos con ese objetivo. Entonces sucede hoy en día que hay un contrapeso, por eso cuando uno ve la discusión política que una gran empresa pesquera está haciendo lobby, o probablemente había una senadora que decía, oiga, pero nos mandaron propuestas, pero eso no afecta a mi trabajo. Entonces uno dice, ¿y por qué la ciudadanía no le manda sus propuestas, no claro, se no hace manda lobby. propuestas? Y es porque efectivamente no tienen esa disciplina ni tienen Mm. esos recursos, pero vuelvo a Es, insistir, entonces perdón, es es una donde el gobierno o los que están a cargo deberían entender eso, trasladar o dar las ese... plataformas, a lo ¿Me mejor entiendes, no? tecnológicas, entregar la plataforma que pueden organizarse. Por Me llama eso atención, por digo, ejemplo, en Estados Unidos, que es muy propio que una empresa quiera poner una fábrica acá y genere una causa, hable con hable con los vecinos, muy propio que yo estoy a favor de las bebidas cola o del azúcar o en contra, y genere una relación con mi autoridad. mira, me tocaba, por ejemplo, cuando nosotros pedíamos a la empresa de telecomunicaciones que colocaran antenas en zonas rurales, llegaban y trataban de colocarlo en cualquier lado de la antena, entonces yo les explicaba también, pero hablen con las comunidades, Claro. conversen, porque es lo mismo que si ustedes quisieran instalar una antena en Las Condes. No pueden llegar a No, instalarla, porque tiene que... los vecinos y el O municipio sea, les va a decir, muévele para allá, por muévele para eso, acá. Y va a entonces... ser esa cosa horrible que la disfrazan de palmeras que no pudiste cambiar eso, Por eso. Pedro. No, pero es que la infraestructura es necesaria, y por eso está en discusión. Pero imagínate, yo muchas veces en comunidades indígenas, por como visión, decían, no nos interesa la antena. Y nosotros legítimamente le decía a la empresa, ¿saben? No la coloqué. Porque en definitiva la gente no lo quiere. Pero en otros lugares sí lo querían y había que trabajar en conjunto. Por eso yo digo que el que defendía los intereses ciudadanos era el gobierno, era Mm, yo en representación de la ciudadanía, escuchaba a los juntas de vecinos. Entonces hay que hacer ese ejercicio que a veces de repente se le olvida a mucha gente. Y como yo te menciono, el desafío hoy día es cómo a través del uso de las redes sociales, de las plataformas, por ejemplo, hay países donde un grupo de personas pueden presentar incluso proyectos de ley mm, populares, por decirlo así. ¿Y por qué no avanzamos hacia allá? Por mm, eso hay temas hoy día hasta filosóficos doctrinarios, como el tema del aborto, como el tema del mm. matrimonio homosexual, como el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, que muchas veces quedan entrampados porque las autoridades que están en el Congreso tienen su Obvio. visión, y dicen, mira, yo voy a votar según mis convicciones. Entonces uno tiene que decir, no, pues tú tenés que votar según las convicciones de los que votaron De para tus que te electores. estuvieran Claro, ahí. pero por ejemplo O sea, también pasa. nunca hace un ejercicio hacia abajo de preguntarle una consulta ciudadana, por ejemplo, de un tema importante. A ver, en mi distrito, por ejemplo, si yo fuera diputado, yo iría y vería a quiénes votaron por mí, y el día en que se debatiera de un tema que incluso yo tuviera una posición de repente medio encontrada, preferiría escuchar cuál es la opinión de los vecinos, porque en definitiva tú estás representándolos. Obviamente nunca todos van a estar contentos ni que todos van a estar felices, pero en definitiva, ¿qué van a sentir? Que respetan tu decisión, que en el fondo la persona de a pie no es el acto de llegar e ir a votar, por eso muy poca gente Tú está dices, yendo a votar. mantienes vivo el Sí, pacto. o O sea, informar, estás manteniendo. o informar, o Claro. sea, decirle a la gente, mira, Oiga, yo esto voté no. esto por tal y tal razón. Sí, pues entonces muchas veces, por ejemplo, hoy día se ve y hacen un ranking según la asistencia al Congreso. Es lo único que importa, Por parece. eso, o sea, y el que fue el Se 100% gana un es el premio, premio, una pero, estrellita. pero resulta que votó de forma completamente distinta a lo de su elector. Entonces yo siento que hay que tener un desafío de responsabilidad. Primero, no tan solo estar asistiendo, Pero también sino que una responsabilidad también... que tiene la sociedad civil. mm, O los partidos, o sea, o tú, o uno como actor político, o sea, el partido A o el partido B, decir, oiga, yo estoy, buscando un ejemplo, a favor del aborto. Los que están a favor del aborto, por favor, exponerse a la mayor cantidad de gente que haga presión social a favor del aborto. Los que están en contra del aborto, hagan la mayor mm, cantidad de presión social. Y la tecnología provee esa plataforma. sí. O sea, Por la eso, tecnología te prevé la oportunidad de poder relacionarte con este tercero y decirle, oiga, queremos tal cosa, tengo 100.000 firmas que a favor, 100.000 mm, firmas en contra. mira, es como un fenómeno que ocurrió en Valparaíso. Valparaíso, las elecciones municipales, había un candidato de la nueva mayoría y de la alianza, y resulta que ganó un movimiento ciudadano que fue formado en un grupo de personas Mm,
que hicieron unas consultas, unas primarias fuera de las primarias tradicionales y al final hoy día el alcalde es una persona que salió distinto. Entonces, en los partidos políticos fue una sorpresa. Pero yo te lo digo, yo soy de Viña y de Valparaíso y yo decía, esto va a ser así porque se está viendo que es distinto. Entonces, Ah, los que están acostumbrados a los sistemas tradicionales de sumar y restar y pensar que esto, porque tengo dos y yo tengo uno, vaya a ganar, ah. no están entendiendo lo que está Claro, no pasando. está entendiendo el fenómeno, como que Exacto. o sea, la capacidad de informarse la gente está mucho más se democratizada cuando dijiste al principio Sí. de esta conversación. Oye, Pedro, y esta experiencia que tú dices, ¿cómo tú calificarías, o sea, cómo en el fondo, como dado que somos un país que tampoco tiene tantos recursos y Mm. más que nada somos liberales, esta relación, por ejemplo, con estas grandes empresas, ¿cómo tú ves? Ya me contaste un poco cómo sacar el provecho, pero no sé, en temas como con otros países, o sea, vivimos en un mundo globalizado de telecomunicaciones, desde instalar una fibra óptica o de telecomunicarnos con China o con Austria, ¿cómo, cómo tú medias Sí. ese espacio? Primero, mira, primero tienes que ser absolutamente responsable de aceptar un cargo que tú creas que puede ser un aporte. Claro. Porque en definitiva, si estás en una condición donde no conoces, yo Mm, creo que la gente debería inhabilitarse, claro. porque no eres experto en la materia. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo asumí como subsecretario, yo dije, mira, nosotros estamos en una buena posición en Latinoamérica, pero nos tenemos que relacionar con los mejores. Por eso nosotros firmamos acuerdos de colaboración con Japón, con Corea y con China, la Subsecretaría de Telecomunicaciones Mm, para temas de futuro. Entonces yo decía, hay que preparar el escenario. También firmamos un preproyecto para unir con fibra óptica entre China y Chile. Y mm. donde yo le decía a los chinos, mira, Chile tiene menos habitantes que Beijing, pero, ¿Qué le importa? Así que- sí, pero podemos ser la puerta de entrada hacia América. Mm, Entonces, ¿qué es lo que hay que presentar en un mundo globalizado? Primero, entender que un país hoy día no se supera con recursos naturales, es mm. decir, Chile, si solo sigue con el Sacando cobre, cobre se va a acabar en salmones, algún momento. va a llegar un momento en que otros países que incorporan tecnología a sus procesos productivos los mejor avancen mejor. Y donde en segundo, Chile tiene hartas competencias, donde por ejemplo existen muchas carreras tradicionales que se están reconvirtiendo. Por ejemplo, yo soy abogado de profesión y cuando me dicen, oye, hablas como un ingeniero, y digo, es porque hoy día se necesitan profesionales ¿Sabes multiplataformas. que me llama la atención la otra vez? Estaba viendo y después lo leía con otra persona. Es como realmente el sistema de becas Chile o gente va a estudiar afuera, no hay una definición política. Como tenemos mucho en ciencias sociales, por ejemplo, que me parece perfecto, pero a lo mejor en determinadas ciencias duras específicas de expertise, el Estado no está preocupado de financiarla. O sea, falta una preocupación un poquito más holística de Sí. necesitamos ingenieros en energía nuclear, Mira, necesitamos ta, 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 y es ta. por eso que, por ejemplo, mira, una empresa como Huawei en China, ellos me decían que el 15% de sus ingresos los destinan a investigación y desarrollo. Y Mm, tienen centro de investigación, tienen así campus empujando universitarios, el todo. carro. En cambio, acá en Chile, el 1% del PIB la empresa lo entrega a la Claro, no hay una investigación. cultura de patentes, no hay Sí. una cultura. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado también? Fomentar eso, pero con un norte. Es decir, no Mm, tengamos, por ejemplo, una carrera armamentista de satélites, por ejemplo, claro, sí. sino que pensemos de que Chile va a concentrar el 80% de los centros astronómicos y por tanto tenemos que tener buenas herramientas, pero también profesionales que Claro. procesen Y en los distintas datos, capas, no solamente astrónomos, sino técnicos, técnicos, todo, claro. profesionales, entonces orientar. Por eso, por ejemplo, la otra vez me invitaron a la Universidad Santa María, que es una universidad muy respetada, y ellos estaban preguntando a actores relevantes cómo veían el futuro porque quieren cambiar su malla curricular. Y yo les decía que perfecta su mirada, porque en definitiva están entendiendo de que los modelos tradicionales, ya hasta el tema de educación es distinta. Donde hoy día, por ejemplo, hay un déficit en el mundo de telecomunicaciones y tecnología enorme de profesionales y donde, por ejemplo, si un joven, yo le recomendaría que trabajara en esto porque es una profesión técnico o profesional que además de darte una satisfacción profesional o técnica de tener los recursos, Mm. va a tener que aportar y dar una innovación. Entonces yo siento que no tan solo se tienen que enfocar en temas tecnológicos. Por ejemplo, cuando nosotros proveíamos servicios de telemetría, por ejemplo, para los agricultores, para que pudieran hacer un rastreo desde que sacan, no sé, la uva, desde que se... Trazabilidad. Y además analizar a distancia, por ejemplo, cuando les faltaba agua, Mm. optimizar los sistemas, ver los mejores cultivos, etcétera. Y tú les dices, hay que dar un valor agregado para diferenciarse. Entonces, en caso de minería, por ejemplo, yo decía, Chile es el país minero por excelencia.
pero en uso de tecnología en sectores mineros comprábamos tecnología de afuera, cuando deberíamos ser los productores Claro. mundiales tecnológicos Aprovechando la en olita, minería. claro. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque el Estado no está fomentándolo, porque los privados no están orientando, entonces una buena decisión de políticas públicas, pensando no en 4 años, como tú lo Ah, mencionas, sino que pensando en 10 años y donde tú dices, ¿cómo lo han hecho países como China que están pensando en el futuro? Y yo en creo, 100. sí, y yo creo que los chinos van a dominar el mundo. No es chiste. Entonces tú dices, si los chilenos, teniendo la capacidad, teniendo la oportunidad, hoy día siendo líder en materia de tecnología, ¿por qué no la han usado? Entonces, porque falta algo. Y los políticos tradicionales tienen que entender que sus visiones sesgadas de conceptos sociales, como por Mm, ejemplo el tema del aborto, como el tema del matrimonio sexual, que todavía vengan pensando en modelos coloniales, mm. yo creo que están Sí, equivocados. el mundo va para un lado, o sea, no puede o sea, si hay tanta gente pensando cierta cosa, no podemos ser lo único que tiene Sí, razón. no, imagínate el Sí. tema de las mujeres. O sea, por ejemplo, nosotros participamos en una campaña que se llama He for She y donde hoy día por redes sociales tú denuncias a un gallo que le está gritando y le está Mm, maltratando a su polola y diciendo, oye, eso ya no puede ser. A lo claro. mejor antes, cuando tus padres, tus abuelos era algo hasta natural, de repente, no sé, Sí. mandar un chachazo a su Ah, señora para que ordene las claro, cosas. es imposible. Hoy día no, porque hoy día estamos entendiendo No, que todos y tenemos estamos también derechos. expuestos, ¿sabes? Vemos estos videos estos ataques xenófobos que vemos, lo vemos todo el mundo tiene un celular, o sea, tenemos Sí. Hoy es, día, mira, por eso yo decía, y con el tema de la desconfianza en los empresarios, yo creo que hace mucho tiempo en el ámbito empresarial o en el ámbito político incluso, existían conversaciones y acuerdos que se sabía que no se iba a saber porque en definitiva no estaban las en la cocina. herramientas y no estaban en las herramientas de Mm, comunicación, pero hoy día cualquiera puede acceder a la información, hay correo, hay sí. medio electrónico, hay fotografía. Por eso, por ejemplo, y quiero ser muy extremo, no sé, en el caso de los detenidos desaparecidos, hay mucha gente que después de, no sé, 20 años se pudo descubrir la verdad. Yo creo que si hubiera tecnología que hoy día Mm, existe, en ese momento se hubiera descubierto, no sé, claro. al mes, a los dos, al año. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar? Que efectivamente está cambiando, la gente lo está demostrando, lo hace a través del voto, pero yo necesito que también las personas entiendan que es la forma que tienen que hacer para manifestar su disconformidad es con votando. Es decir, Claro. yo también Claro, creo en la pero también responsabilidad. yo, mira, yo te pensaba, decía, puta, el que no vota el que no vota no lee. Pero también es que a lo mejor el sistema también tiene que adaptarse. O sea, Sí, vivimos en este sistema presidencialista que es extremo, que no se adapta, que no se, sí. y que es un, como dicen, un elefante, un tanca pedales, como dice siempre, como cada reforma, la reforma del Estado, los ministerios, cómo funcionan, o sea, hay un aparataje complejo que hay que cambiar. Sí. Pero ese cambio creo que tiene que ser vivalento, si no vamos a hacer crisis. No puede seguir Sí. votando menos gente. No, y yo por eso lo digo por experiencia. Yo trabajé en un ministerio y era difícil incluso relacionarse con otros ministerios Mandarle un para, memo, así, o para poder avanzar en un tema común. Por ejemplo, la agenda digital. Nosotros nos demoramos internamente en hacer un trabajo porque habían varias visiones, porque había que Mm. concordarlas, porque había que ver el presupuesto, porque había que... Pero mientras hacía toda esa discusión, avanzaba día a día. Claro, o sea, está pasando las cosas. Y veía ahí O sea, otros en la lugares. medida que el gobierno, el Estado chileno, los estados se están pensando todavía, filosofando sobre Uber o Airbnb, Uber va a ser, Ya va a pasar y va después a va a venir una haber otro. plataforma. Sí. Oye, Por- Pedro, mm, mira, nos queda un poquito de tiempo. Y eso me pregunto, ¿cuál es tu visión de Latinoamérica en esto? Yo sé que estás trabajando en sí. otros, consultando en otros países. Cuéntame cómo tú ves el espacio dentro de de la región. Sí. Cómo somos países con muchas grandes, chicos, desarrollados, más desarrollados, pero cómo tú ves el impacto de tu experiencia que has tenido en la sociedad civil y en tu labor como subsecretario? ¿Cómo tú ves lo que está pasando en Latinoamérica? Mira, yo creo que primero hay que entender que Latinoamérica es, esta es una visión media chavista, pero en el fondo yo siento que Latinoamérica tiene mucho que aportar. Es decir, Mm, en Europa, por ejemplo, se formó una comunidad entre distintos países con distintos idiomas para llegar a mm. lo mismo. Latinoamérica tiene una cosa muy positiva, que todos hablamos español, a excepción de Brasil, pero Pero se igual, entiende. sí, pero no porque hablamos el mismo idioma entendemos lo mismo. Mm, Por eso yo creo que hay que unirlo. Por eso, por ejemplo, la Alianza del Pacífico yo siento que es una buena iniciativa mm, porque reúne a los países más adelantados, por ejemplo, donde también está, por ejemplo, te lo menciono, nosotros tenemos una asociación de reguladores de telecomunicaciones en Latinoamérica
y logramos que Chile asumiera la presidencia. O sea, Mm. mientras yo fui subsecretario, fui vicepresidente de Regulatel, de los reguladores, y ahora tenemos la presidencia. Pero si no actuamos en forma coordinada, nos estamos atrasando. Y Chile hoy día es como el alumno bueno, como Mm. siempre dicen, pero uno tiene que conversar con los vecinos, no puede dejarlos de lado o pensar en llegar a promedios de Ah. OCDE si es que no mejora el Yo te digo un entorno. ejemplo que te va a ser a lo mejor muy pueril, pero es cuando uno viaja a Argentina, a Brasil y ve el roaming. Es decir, pero ¿por qué esta cuestión no se ponen de acuerdo? Es Sí. como, ¿por qué no sigo pagando la misma O cuenta? O mira, me cobran 10 pesitos más, pero son O cosas mira, o que... se forman, por ejemplo, profesionales que desarrollan aplicaciones o que Mm. están pensando, pero ellos mismos me dicen, mira, nosotros tenemos que hacer todas estas aplicaciones pensando en el mercado europeo, porque ahí hay una comunidad Que muy consume grande que y que está de consume. acuerdo, En claro. cambio, en Latinoamérica tenemos que ver cada país, tienen distintos niveles de crecimiento, de repente no están integradas las redes, entonces no Mm. podemos pensar en un mercado regional digital. Entonces, por eso nosotros impulsamos el mercado regional digital como concepto donde no es tan Qué buen solo concepto eso. conectividad, sino que también es servicio, donde también por ejemplo, capacitación. Y es por eso que yo creo que hay muchos países latinoamericanos que están muy atrasados todavía. Por eso cuando me pidieron hacer consultoría a El Salvador, que es un país que está en Centroamérica, al medio de Mm. Centroamérica, que tiene una posición geográfica privilegiada, Mm. pero es uno de los países con menor tasa de conectividad, trato de colaborar porque al final yo creo que mejora El Salvador, mejora la región, mejora Chile. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto y pensar que en definitiva el beneficio de otros países también es un beneficio propio porque ya los profesionales chilenos pueden no tan solo trabajar en Chile, sino que también trabajar en otros países y eso lo da la globalización y no es necesario ni siquiera viajar, o sea, tú a distancia incluso O puedes estar sea, haciendo las cosas. claro, o sea, te sirve una buena O sea, conectividad en El Salvador porque a la larga vas a poder tener una buena comunicación para mandar un software. y, por ejemplo, hay países tan importantes como, no sé, Costa Rica que están creciendo, Perú, Panamá, Argentina. Entonces tú dices, Chile ha avanzado a un ritmo sustentable, pero yo creo que hay que darle un mayor impulso. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que si en las próximas elecciones sale el concepto político de algunos temas, como el uso de tecnología, Mm. como el reconocimiento de los pueblos originarios, como el tema, por ejemplo, de la inmigración, que hoy Mm. día para algunos es una cosa mala, como por ejemplo Estados Unidos, que lo están cerrando, Claro. pero hay otros países como Canadá que te dicen, mira, nosotros No, bienvenidos claro. los O inmigrantes. también ese tipo de cambio la leía que puede ser una posibilidad importante para Chile. O sea, podemos tener una muy buena migración hacia Chile, lo que solamente trae riqueza. Sí. Pero si los países siguen no adaptando sus legislaciones, sigue siendo I- duro, no va a ima- ser riqueza, va a ser un Imagínate problema. ahora el problema que hay con estos médicos extranjeros que tienen que dar Sí, una prueba que a lo mejor es más o menos algunos modelos arcaicos porque te limita y claro, resulta que va a quedar con un déficit de profesionales que obvio. atienden por un tema O sea, tan de arcaico, validación. prueba una sí o no en vez de capacitarte, es Sí. como... Entonces, en el fondo, tú estás negando la posibilidad de tener profesionales, a lo mejor, que tengan competencias específicas por un tema de conservar el prestigio a un sector Sí. médico. Mira, yo Entonces creo tú que ahí, dices, como con todo lo que hemos conversado, es mm, como interesante. Yo creo que lo que como, es no ser conservador en la hora de tomar decisiones. Cuesta sí en nuestros países latinoamericanos, y eso tienes que concederlo, sea el gobierno que sea, de izquierda, rojo, verde, amarillo, es que nuestra estructura gubernamental, los estados son duros. sí. Son mover esta pieza, O hay países, por ejemplo, que buscan una política proteccionista a su industria. Por claro, ejemplo, Argentina. Resultaba que Apple, por ejemplo, no vendía sus productos en Argentina porque le exigían hacer algo ahí. hacer algo ahí, dentro de su proceso productivo, Sí. la construcción, el Pues termina ensamble, siendo una todo. tontera casi, así como que poco más Sí. ponerle el papelito Por encima. eso, pero entonces la empresa decía, no, yo no voy a intervenir y no intervenía. Y al final venían los argentinos a Chile y A comprarse. compraban, compraban acá y se devolvían. Entonces tú decís, ¿dónde está la lógica? La lógica es proteccionista, pero la lógica no es entender que esto ya está mucho más evolucionado, donde hoy día, por ejemplo, y eso es lo bueno de Chile, tenemos tasas de buenas relaciones con muchos Sí. países, tratado de libre comercio, donde se puede discutir efectivamente protecciones locales, pero tienen que entender que si nos cerramos, estamos equivocados, pero si también abrimos mucho sin dar oportunidades a los chilenos probablemente tal de desarrollo,
también hay Bu- un conflicto. Sí, es complejo. Oye, te agradezco, se nos pasó el tiempo, ya 3 minutos, pero bueno, esto es libre, así que este es un podcast. Te agradezco mucho la oportunidad y no te veo tan, ¿cómo se dice?, como pesimista con respecto a la oportunidad. Eso es interesante. Sí. O sea, Mira, no se te ve tan pesimista con respecto a la oportunidad de Chile, Latinoamérica y la posibilidad que la tecnología cause una transformación real. no, Así que, yo creo que el pesimismo es de las personas que no ven a sus actores relevantes políticos en sintonía. Pero yo creo que están saliendo mucha gente mm, distinta a la ley política. Por mm, ejemplo, en mi caso, mi apellido es Huichalaf, es mapuche. mm, O sea, imagínate, yo soy el tercer subsecretario de origen mapuche claro, en todos los años de la República de Chile. Entonces tú dices, ¿qué cosa de diferente tengo? Nada, solamente que tengo un origen distinto. No estuve en un colegio pituco, pituco, yo soy de Viña, en Viña ah, estaba en un cerro, vivía en el ah, Cerro Santa Inés, pero al final me dieron la oportunidad y la aproveché, en mi caso traté de hacerlo lo mejor posible para estar a cargo de una subsecretaría técnica, pero yo creo que hoy día las personas están pidiendo que personas de a pie que entienden la realidad también tengan oportunidad y no tan solo por el hecho de ser de algún apellido específico o mm. tener una familia o haber No, nacido. pero también eso fue, ¿no? A lo Mm, mejor si no existían estas herramientas tecnológicas democratizadoras, a lo mejor nunca podrías haber sí. accedido a estos espacios. Yo creo que si yo me hubiera dedicado a estudiar derecho y haberme enfocado a lo tradicional, tema de contratos, Ah, familia, penal, no hubiera llegado a esta instancia. claro. Pero si en el Te fondo diste una vuelta estuve, distinta. sí, y una vuelta que surgió en la sociedad civil. Claro. Porque yo, por ejemplo, te lo digo así claramente, yo nunca he trabajado para una empresa de telecomunicaciones, Mm, pero estuve a cargo de regular a todas las empresas de claro. telecomunicaciones. Entonces, uno dice, Chuta. no trabajó en el ámbito privado. No es necesario trabajar en el ámbito privado, pero tienes que entender también el ámbito privado. Obvio. Tienes que saber cómo se Que maneja. tiene su rito, su Sí, forma. pero tienes que ver que en definitiva es posible de que surjan personas como yo, hay muchos más, y por eso la invitación es que hoy día la persona de a pie sepa elegir, vote por quien quiera elegir los posibles candidatos y que le tengan confianza a los que le siguen su idea. Si no, con la libertad de la votación, decir, mira, no nos gusta y cambiemos la lógica. Pero también hay un desafío de los actuales Sí, de candidatos seducir, presidenciales de seducir. de incorporar Eh, equipos programáticos, de incorporar nuevas personas, porque, insisto, yo creo que ya los sectores más, eh, en este caso, retrógrados, no van a continuar No, y se va a todos cambiar. todos los partidos está pasando y también a mí lo que me preocupa es que vote menos gente, que la gente tenga confianza y que no, que se corte el diálogo, si eso es lo importante, algo como este. Gracias, Pedro, estamos súper bien. Gracias por ser invitado y aceptar la invitación a este gran Ya, experimento. hasta luego.